Ni siquiera sé que se vive en Panamá. Eso debe ser... Eso es verdad. Han naturalizado ¿sabes? que Panamá gane. Que Panamá Ya no se festejan los triunfos tanto como antes. Pero bueno, salir campeón de la Copa Oro sería Se supone que es el torneo aspiracional algo al que histórico. puede Ojalá llegar se a dé, ganar. por favor, ojalá se dé. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, en este caso, bueno, de Centroamérica, de CONCACAF también, porque ustedes saben que es todo América, no es solo Suda de Sudamérica, es Sudamérica, todo el continente, por lo tanto, acá estamos para vivir y poder prever, o mejor dicho, hacer una predicción, porque prever no sé si se va a poder hacer eso, pero es una predicción con respecto a lo que pueda llegar a pasar el día domingo, porque vamos a tener dos finales. Primero la Copa Libertadores Sub-20 por la tarde, que va a haber otro video con respecto a eso, y en este caso el segundo partido del día domingo, que es la predicción del partido entre México y Panamá. Acá las tengo, acá las dos remeritas. Es más, van a pasar todo el video conmigo así colgadas de mis brazos. Porque nada, me pone muy contento por un lado que hayan llegado México y Panamá a la final. Porque no me hubiese gustado que llegue Estados Unidos y Canadá. Pero la verdad es que hoy yo tengo mi favorita. Hoy yo tengo mi selección favorita. Hoy yo tengo a la selección que quiero que gane el día domingo. Y la selección que creo que va a ganar también. Voy a hacer todo lo posible para no mufarlo, para que no juegue Mufasa. Toco madera, me toco el huevo izquierdo, todo lo que quieran. Pero bueno, vamos a analizar un poco desde el punto de vista del periodismo. Porque uno podría hacer tranquilamente el camino de Panamá hasta la final y el camino de México hasta la final, pero eso, ¿saben cuándo prefiero hacerlo? El día lunes. El día lunes, en base a lo que haya pasado el domingo, vamos a arrancar con el camino de México y cómo terminó, y si gana Panamá, bueno, subiremos también el camino de Panamá y cómo terminó, y si gana México lo hacemos al revés, primero el de Panamá y después el de México. Pero eso prefiero hacerlo después de la final, así ya podemos hacer todo el camino completo en esta Copa Oro 2023. Así que no sé qué opinan ustedes, yo sé que muchos lo querían, el video hablando del camino de Panamá hacia la final de la Copa Oro, pero bueno, prefiero hacerlo cuando termine este torneo y podamos hacer todo el camino completo. Si les parece, vamos a ver juntos este video, como bien les dije. En este caso el canal que lo hizo es Gol Centroamérica. Los dos videos son de Gol Centroamérica, el canal que sube los resúmenes y las editoriales de la prensa. Y vamos a analizar primero y vamos a escuchar lo que dicen los hondureños con respecto a esta final de la Copa Oro y después lo que dicen los ticos. Vamos a arrancar con los hondureños. Le voy a dar play. Voy a tratar de no hablar mucho. Y ahora, también. Panamá tiene un gran reto. Lo hemos mencionado con Nicole. Exactamente. Panamá le cuesta cruzar esa línea, la línea del éxito. Le cuesta. Y tiene esa gran oportunidad, aunque va a toparse con una selección que recientemente le quitó el tercer lugar en la Nations League. Eso le iba a decir. ¿Vos crees que Che, buena esa frase, me gustó, de la final? No. Es cierto que Panamá siempre se queda como ahí en la puerta. Pero sabes Últimamente de que digo, ¿no? Siempre. ganando esta Copa Oro, haber quedado cuarto en la final. se reflejaría y le Segundo traduciría. en CONCACAF ya es un avance. Sí, bueno, obviamente, pero eso para no el hay panameño dudas. no es de Ha crecido conformarse. mucho Panamá. Ella romper los esquemas y ver que puede Panamá ganar algo Sí, en pero CONCACAF. no tiene Pasa que no se puede conformar con el la segundo presión puesto hoy en día que Panamá. tiene. Tiene Pues todo sí, para ganar la México Copa. pierde ante Panamá esta final. Dios mío. Ay, Dios Panamá mío. ¿saben qué otra vez pasa? a sus, El que tiene más por perder es México. Ese cerdo Eso es una de la realidad. silla de- Porque México tiene la responsabilidad de Día ganarlo. caliente de Si no la Pero gana, me voy a callar, voy a escuchar, vamos a se escuchar primero. desarma. vendría un cambio técnico. O sea, ya estarían Sí, buscando un tercer directamente. técnico. El Sí. ángel ¿Ah? de reforma ahí se cae. Y si pierden la final, para mí sí, México. Sí, entonces, No, pero yo no estoy le de quité, acuerdo. no le quites el deseo a Panamá. No, No, es es que que el no, deseo. No, es que, Tampoco es que esto no es de deseo, esto es Bueno. de No, hacer. pero lo ha demostrado. Bueno, Pues, Bueno, el compañeros, trabajo. nadie le está quitando Sí. el mérito. Estamos hablando de la presión que tiene uno. Claro, La presión es Y verdad, la sí. ilusión Bueno, ilusión. palpable Es que que tiene el probabilidad tiene Panamá de ganar porque Los está en dos la llegan final. de cero. Claro. Claro, lo que sí 60-40 es para que México. hablamos Justo, el mira hecho la de remera. que México es una Esta que tenemos selección acá. que tiene mucho recorrido y lo que acaba de mencionar usted, que incluso en el peor momento, cuando venía de ser goleada contra Estados Unidos, Sí. se impuso ante Panamá, que es el antecedente más cercano que hay Claro, entre eso estas es dos verdad. selecciones. En cuanto a Son torneos antecedentes, diferentes, México pero viene que es mejor. algo muy corto, en un Que rango ya- muy corto que se dieron parámetros las caras. cercanos, Así que reciente. por eso es que vemos que la selección mexicana
todo lo que llega como favorito, independientemente de Sí. cómo ande México, Así es. siempre va a ser favorito ¿Por qué? sobre estas Por elecciones. la jerarquía. Claro. Por la jerarquía. Historia. Exactamente. Claro, el palmarés, Historia, la jerarquía. historia, la México jerarquía. es más Esa que Panamá. jerarquía no Pero se hoy en día compra. creo que no. Y de repente puede llegar a una selección con buen nivel futbolístico, pero tiene que Si aparece ese ratificarlo muchacho Carrasquilla, frente al equipo. si aparece ese Lo que señor, sí- El que partido muestra va a ser Lo amo a intenso, Carrasquilla, el partido es tendrá que jugarse muy inteligente. el jugador definitivo, el mejor Y jugador de la también Copa Oro mencionar, últimamente. Marvin Eduardo, que bueno, ya en mi caso será la segunda final que vea a la selección panameña teniendo actividad. Sí. Recordamos Sí. la de 2015 Es que verdad. también la jugó contra México. Y bueno, ahora la primera no sé contra quién jugó Panamá, la segunda sí con 2015 México, y fue o ahora, fue 2013? Por tercera ocasión será O con la 2015 fue selección. otra ¿Contra quién final. lo dice? La segunda fue contra México cuando Con la Estados perdió. Unidos en la tanda de penaltis. La perdió. ¿La primera? Sí, Ah, ahí está. la perdió la selección. ¿Será que la tercera es la vencida para ellos? Puede ser, Bueno, ojalá. es un gran reto para que... porque siempre se ha mencionado que en los últimos años la mejor selección de CONCACAF ha sido la panameña. En desarrollo. Sí, está en claro. desarrollo. Estados claramente fue la Canadá mejor. y Panamá ha estado ahí. México ha decaído, pero está resurgiendo nuevamente para Sí. alcanzar poderío, retomar poderío. Sí, México Pero tiene que después de volver esta a selección reestructurar norteamericana, todo de La vuelta. de mejor nivel ha sido la panameña y buscan reflejarlo y ratificarlo ya en una instancia final. El domingo 10 Se quedó afuera del Mundial básicamente porque muchos se preguntarán si es la mejor. ¿Por qué se quedó afuera del último Mundial? Se quedó afuera del último Mundial por partidos en los que no pudo definir del todo y terminó quedándose con empates que quizás si los ganaba tranquilamente a esa última fecha que llegó contra Costa Rica, podría haber llegado clasificada ya y sin la responsabilidad de salir a ganarlo. De todas maneras, ese último partido con Costa Rica, el que sella la clasificación de Costa Rica fue Keylor Navas, y está claro que fue gracias a él que clasificó Costa Rica. Pero bueno, pasando un poco en limpio lo que escuchamos hasta recién, quien tiene la responsabilidad de salir a ganar la final es México, porque tiene más jerarquía, porque es la selección históricamente más grande, y bueno, y podemos analizarlo hasta ahí. Y además tiene mucho más que perder México, porque México viene muy mal. Ahora, por otra parte, quien debería ganar la final para mí, por el presente que está teniendo, por lo que ha crecido en los últimos años, y por lo bien que viene jugando al fútbol, es Panamá. Entonces, yo no diría como que es favorita México. Para mí no es favorita México. En este caso está muy igualado. Pero sí creo que tiene más responsabilidad México que Panamá. De todas maneras, Panamá no se puede conformar con el segundo puesto. Obviamente, si no entra la pelota y juega un partidazo, y bueno, mala suerte. Pero me refiero a que tiene que salir con la ambición que viene jugando esta Copa Oro. Tiene que salir con la ambición de que va a salir a ganar. Eso es lo que quiero decir. Y si les... se me cae justo la... Justo vamos a hacer esto. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar un poco a los ticos, que los ticos están un poco enfurecidos con respecto a este presente que está teniendo Panamá, una envidia sana que puede llegar a tener Costa Rica con respecto a lo bien que está haciendo las cosas Panamá. Vamos a escuchar. Ticos que están partiendo a ligas de segundo nivel. Sí, señor. El asunto es que de Segundo. entrada puede Segundo. ser tercero o cuarto nivel. Bueno. El asunto es que de entrada nos encontramos una comparación cercana a propósito del Sí. Panamá-Costa Rica. Es decir, hace 10 años nadie veía posible que Panamá pudiese ser superior a nosotros. Eso es verdad. Como hace 10 años se pasó O sea, de hace un tener poco más de 10 años, porque hace 10 años jugó la legionarios en final de la Italia, Copa Oro, por Giancarlo ejemplo. González, en España, Celso Borges, en Países Bajos o Portugal, Inglaterra, Brian Brian. Ruiz, Brian Oviedo en Inglaterra, Joel Campbell Y el gran Keylor, entre ¿no? Grecia e Inglaterra, y Keylor, que siempre ha estado en la élite. Pasamos de eso a hablar con que ahora nuestros traspasos van a países que realmente ni siquiera tienen Eso es cultura verdad. futbolística. Entonces, eso tiene una implicación que vamos a Panamá ha analizar, crecido y por Costa supuesto Rica tengo ha ganas de decrecido. escuchar a los panameños, Ha caído. porque, yo no sé si a usted le pasa. Yo siento que en Panamá cualquier cosita es un grandísimo éxito. Y ahora que sí lograron algo importante, que Sí. es una final de Copa Oro, ni siquiera sé que se vive en Panamá. Eso debe ser... Eso es básicamente verdad. como sentirse Han, campeones del mundo han para naturalizado nosotros. que Panamá Que gane. Panamá Ya no se festejan los clasifique triunfos tanto a más como Copa antes. Oro que Costa Rica. Pero bueno, salir campeón de la Porque Copa Oro Costa Rica sería se supone que es el torneo aspiracional algo al que histórico. puede Ojalá llegar se a dé, ganar. por favor, ojalá Duele se dé. significa- bueno, México primero, ya la buenas ganó noches, la Copa Oro, ya buenas está. noches. Buenas noches, Déjenlo a Panamá Diego, ahora. y a toda la gente que nos sigue noche tras noche. Y ahora quiero comentar algo que ayer veía. Pero si vos decís me duele, estamos entrando...
en esa envidia. Claro, es lo que estamos hablando. Que no tenemos que tener, porque hoy estamos en una problemática muy grande. Entiendo lo que dice igual. Claro, porque pero yo no lo digo por Panamá, lo digo por nuestro fútbol. Claro, sí. Es doloroso ver nuestro fútbol. No es envidia a Panamá, es yo me alegro por el pueblo panameño. ganas de que a tu país le vaya como a Panamá. Que se alegre el país, es decir, yo no me alegro. ¿Cómo es posible que Panamá sin infraestructura deportiva, sin ligas menores, sin grandes equipos, está enojado. con salarios bajos? Hay jugadores que en Panamá ganan cualquier cosa. Pablo, correcto. No, pero es que Diego, pero es que me alegro por Panamá. Me encanta. Yo pensé que iba a entrar con la camiseta. Está enojado el tico, está enojado. Correcto de José Pablo Alfaro. No seamos hipócritas. Es que no seamos seamos hipócritas. Me gustaría que también diga cómo no le va a doler a un tico, cómo no le va a doler a un tico ver el retroceso nuestro y el progreso de un país con tan poco nos está pasando por encima. Pero eso lo entiendo igual. Me duele también. Pero no nos duele, y te hablo, yo estoy metido en la vara, no nos duele, y estoy en un canal de origen mexicano o de capitales mexicano, cuando un mexicano nos habla de allá y nos basurea en la cara. Porque yo estuve acá sentado con don Diego Vázquez. Bueno, ahí ya está hablando de México, así que vamos a dejarlo por acá si les parece. Bueno, para finalizar, voy a dar mi punto de vista. Bueno, ya lo di mi punto de vista, pero voy a dar mi predicción. Para mí el día domingo se va a dar una final única, una final histórica, y va a ganar Panamá. Me voy a tocar el huevo izquierdo, voy a tocar madera para no quemarlo. Cuernito, todo lo que quieran. Anulen Mufa. Todos en los comentarios, anulo Mufa, pongan, por favor. Pero para mí va a ganar Panamá. Va a ganar 2-1, va a ganar con lo justo o 1-0. Me voy a jugar por el 2-1 mejor porque creo que México quizás pueda ser una selección que te propone más el ida y vuelta. Y Panamá, que es una selección que se caracteriza por ser ofensiva, va a dar espacios también. Por lo tanto, se va a prestar al ida y vuelta del partido de la final del domingo. Entonces creo que va a ganar Panamá. Es lo que quiero también. Quiero que gane Panamá. Creo que se lo merece. Fue la mejor selección en esta Copa Oro de principio a fin. Ha ido de más a más, porque la verdad es que ha arrancado muy bien y ha finalizado muy bien hasta el momento. Veremos qué va a pasar en la final, por supuesto, porque todo puede pasar. Pero como bien les dije, para mí va a ganar Panamá. Ojalá así se dé. No voy a dar formaciones ni nada por el estilo porque siempre termino pifiando los nombres. Pero ojalá que juegue Carrasquilla, es lo único que pido. Carrasquilla, si juega Carrasquilla, está todo bien. Panamá va a funcionar porque es el motor de esa selección. Así que dicho esto, espero su punto de vista ahí abajo en los comentarios, que lo dejen ahí y hagan su predicción. Y como no, veremos quién se va a llevar la final de la Copa Oro. ¿México o Panamá? Ustedes dejen también su predicción ahí abajo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.